Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a ver leucemias agudas. Vamos a empezar con leucemia aguda linfoide. Estas enfermedades son bastante complejas, por tanto vamos a irnos despacito como para ir entendiendo cualquier duda que ustedes tengan, por favor me hacen cualquier pregunta. Nos damos para explicar un poco más. Como digo, son complejas. Y bueno, ¿qué es lo que debe ser el médico de atención primaria? Es lo que queremos y básicamente aprender a identificar el paciente. Eso es lo que necesitamos saber para poderle derivar adecuadamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una leucemia aguda linfoide? Esto concepto ya lo habíamos visto a propósito de otras enfermedades, ¿no es cierto? Un trastorno proliferativo clonal. Significa que estas células llevan un marcador o digamos una alteración genética que viene trayendo desde antes, ¿no? Y este tipo de leucemia es importante porque son progenitores hematopoyéticos los que le van a dar, digamos, la característica de la enfermedad. Son células inmaduras. Una leucemia aguda no es aguda porque se empezó hace una semana, porque empezó hace 2 semanas, porque empezó hace 3 días. No, es una leucemia aguda porque tiene células inmaduras que están formando parte del tumor, de la neoplasia. Ahora, a estas células inmaduras nosotros le tenemos un nombre, le ponemos de nombre blastos, ¿no? Son blastos generalmente los que forman parte de la leucemia, ¿sí? Entonces, son blastos estas células inmaduras. Ahora, estos blastos lo que hacen es sustituir el tejido normal, es decir, van a ocupar los espacios que deberían estar ocupando las células normales y hacen que no se produzcan células nuevas. Para yo hablar de leucemia aguda, debo tener al menos 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Ahora, lo común es que un paciente, por ejemplo, llega y sospechamos de leucemia, le buscamos en sangre periférica y encontramos 2% de blastos. Eso significa que debo buscar en médula porque en médula puede estar 80%. O sea, no significa que no sea leucemia, porque la sangre periférica no tiene la última palabra. Que generalmente tiene la última palabra es la médula ósea. Miren esta imagen. En esta imagen podemos identificar estas células grandes, fíjense con escaso citoplasma, miren que son medio núcleos cuadrados o tendencias cuadradas, miren que tiene varios nucleolos, en este se puede contar al menos 4 nucleolos, ¿sí? Fíjense acá tengo otra célula de igual características, también con nucleolos, y tiene un bastoncito ahí metido en el citoplasma. Acá podemos ver más células iguales, ¿no? Prácticamente todas estas células que estamos viendo con nucleolos, fíjense, son blastos, células inmaduras, ¿sí? Y en medio de esas células inmaduras podemos encontrar esta célula que es un linfocito. Miren, es un linfocito normal que está queriendo madurar, pero pues no le dejan los blastos. Aquí vemos un proeritroblastos, es decir, un progenitor de los glóbulos rojos que está aplastado, apachurrado por los blastos. Ahora, fíjense, tenemos aquí un monocito con sus vacuolas y todos sus gránulos y todo lo demás encerrado en medio de los blastos. Acá podemos ver otra célula que parece ser un progenitor de los glóbulos rojos. Y acá tenemos un monocito un poco más maduro, igual con sus vacuolas, pero también encerrado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos estos blastos están impidiendo que puedan madurar adecuadamente. ¿Qué es lo que va a pasar en sangre periférica? Vamos a tener un síndrome de falla medular, es decir, anemia, leucopenia y trombocitopenia. El paciente como manifestación clínica, ¿cuál va a tener? Astenia marcada por la anemia, ¿no es cierto? La anemia severa que suelen tener estos pacientes. Sangrado debido a la trombocitopenia y fiebre por las infecciones asociadas a la neutropenia que suelen tener estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿en qué grupo se presenta más frecuentemente este tipo de leucemia? Pues en los niños. El 80% de casos son los niños los afectados por esta enfermedad, en tanto que los adultos se presenta apenas en el 20%. Aunque existen picos de presentación. A los 5 años es el pico más importante y bueno, a los 50, como pueden ver aquí, se presenta otro pico igual de presentación en estos pacientes. Ahora, a los 14 años hay un grupo intermedio que no está aquí graficado, que también puede presentarse y que tiene algunas implicaciones, sobre todo por la carga genética que llevan estos pacientes.
La epidemiología, 1.6 casos por cada 100.000 personas al año es la incidencia en los Estados Unidos, con una supervivencia que va alrededor del 50%, sea esta para leucemia de fenotipo B o sea esta para leucemia de fenotipo T. Ahora, fíjense, aquí tengo también otro grupo de leucemia linfoide aguda, Filadelfia positivo. ¿Qué es esto de Filadelfia? Es una leucemia que expresa el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia no es más que un pedacito del cromosoma 9 más un pedacito del cromosoma 22. Los dos se juntan y forman un nuevo cromosoma que se le puso el nombre de cromosoma Filadelfia. Ese cromosoma Filadelfia junta genes que deben estar separados y que estos genes se unen y producen estas proteínas que desarrollan la leucemia. Entonces, de ahí lo interesante. Y la supervivencia es más o menos la mitad. La mitad del paciente sobrevive, la otra mitad del paciente fallece por esta enfermedad. Significa que es una enfermedad agresiva, más agresiva, con alta mortalidad. Ahora, con la edad, la supervivencia es todavía menor. ¿Sí? Si el paciente tiene menos de 60 años, esperamos hasta 40% de supervivencia. Miren, ni siquiera hablo del 50, sino 60% de mortalidad. ¿Sí? Entre los 70 años, la supervivencia llega apenas al 15%. Y si tiene más de 70 años, la supervivencia no llega ni al 5%. Esto asociado muchas veces a la agresividad de la enfermedad, a la agresividad del tratamiento que le damos para la leucemia, es demasiado tóxica para esos años, ¿sí? Y las comorbilidades que tienen estos pacientes con esta edad, ¿no es cierto? Diabéticos, hipertensos, enfermedades cardiovasculares, bueno, que complican más todavía el escenario en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a la leucemia? Pues nosotros tenemos factores heredados que son muy importantes, ¿no? Tenemos enfermedades que son hereditarias y que pueden predisponer o no a que el paciente tenga leucemia. Quiero explicar que esto también equivale para leucemia mieloide aguda, no solo para linfoide, sino para leucemia mieloide, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Down, más riesgo de leucemia aguda, síndrome de Klinefelter, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectásica, son factores hereditarios que pueden promover finalmente el desarrollo de una leucemia aguda linfoide o leucemia aguda mieloide, ¿sí? Esto sumado a factores de exposición, como por ejemplo radiación ionizante. El ejemplo más gráfico es Hiroshima y Nagasaki, o Chernobyl, donde se vio mayor incremento de las leucemias debido a la radiación ionizante, ¿no es cierto? El uso de benceno, que es un producto que poco a poco ha ido saliendo ya del uso industrial, pero que tiene está asociado directamente con el desarrollo de las leucemias. La quimioterapia, de esto ya habíamos hablado en la clase anterior. Una persona que recibe, por ejemplo, quimioterapia por cáncer de estómago, va a tener un riesgo incrementado de presentar posteriormente una leucemia aguda, síndrome mielodisplásico, como habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, miren que es muy importante estos factores asociados. Algunas infecciones bacterianas y virales también pueden generar riesgo de que el paciente desarrolle una leucemia, sobre todo lo que es el virus de Steinbach, está muy asociado con estas patologías hematológicas. El virus de la leucemia linfotrópica humana tipo 1 es otro virus que también puede generar el desarrollo de la leucemia. Miren, el tabaquismo, sí, sobre todo en personas mayores de 60 años, es muy frecuente que está asociado con este tipo de cambios que llevan al paciente a desarrollar leucemia. Entonces, esto para cualquiera de las dos, mieloide o linfoide, agudas, son factores asociados. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene el paciente? Bueno, yo creo que esto ya hemos hablado a propósito de mielodisplasia y ustedes ya entendieron a propósito de falla medular, la fiebre por la neutropenia, el sangrado por la trombocitopenia y aquí me falta quizá la astenia por la anemia que tienen los pacientes. Fíjense que más de la mitad de los pacientes, 62%, tienen hemoglobina por debajo de 10. Es decir, muchos pacientes van a desarrollar anemia en estos casos. Además puede haber adenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, incluso se puede encontrar una masa mediastinal en este grupo de pacientes formado por los, digamos, por los blastos que van a estar enfermando al paciente. Ahora, las adenomegalias sí son casi, diríamos, exclusivas
de las leucemias linfoides. Las leucemias mieloides casi no hacen adenomegalia. Es muy raro que lo hagan. Yo diría que menos del 3% hacen adenomegalia. Pero lo que sí es muy frecuente en la leucemia linfoide, además de patasplenomegalia y una masa mediastinal también es frecuente. Todos los pacientes pueden hacer leucopenia, ¿sí? 41% según esta serie, pero puede haber también leucocitosis, es decir, puede haber las dos, ¿no? Les repito lo que les dije la clase anterior, es muy frecuente que encontremos leucopenia asociada a leucemia, no tanto leucocitosis, no, nuestra idea de ver un montón de células y decir leucemia, en las leucemias agudas no están así, a diferencia de las crónicas que sí, ellos hacen generalmente leucocitosis, ¿no? Leucemia aguda usualmente da leucopenia. Anemia se presenta también en muchos pacientes, como ya habíamos dicho, y trombocitopenia es frecuentemente encontrar en estudios de laboratorio. Esto de lo básico, ¿no? Digo, ya con la pura biometría, como vimos en la clase anterior de esta paciente con mielodisplasia, pues es fácil de darnos cuenta que este paciente va a evolucionar o que tiene una leucemia por la presencia de la célula, ¿no es cierto? Ahora, debemos pedir otras pruebas, por ejemplo, test de coagulación, porque estamos buscando una enfermedad que se llama coagulación intravascular diseminada. Sé que esta enfermedad posiblemente la vieron asociada a sepsis. Cuando hablaron de sepsis, hablaron que es uno de los estadios de la sepsis, ¿no es cierto? Cuando ya hay disfunción orgánica, existe consumo de factores de coagulación, consumo de plaquetas y el paciente empieza a sangrar. Pues la leucemia también puede hacer eso, o sea, una causa de coagulación intravascular diseminada es la leucemia también, ¿sí? Ya, un momentito, bueno. Entonces, otro problema que pueden tener los pacientes es la lisis tumoral. ¿Qué es esto de la lisis tumoral? Les explico con esta imagen, perdón. Esta imagen es de un linfoma, pero bueno, me sirve para lo mismo. ¿Qué significa? Las células de la leucemia, en este caso, o de un linfoma, lo que van a hacer es romperse debido al aumento de células en gran cantidad por la gran proliferación celular que suelen tener estos pacientes. Y todo el contenido de las células se libera a la sangre. Sí, básicamente lo que va a pasar es que se va a elevar los niveles de potasio, se va a elevar los niveles de fósforo y los niveles de ácido úrico. Curiosamente, el calcio disminuye justamente por la elevación de potasio. Recuerden que estos dos siempre van de la mano en el metabolismo, ¿no es cierto? Tanto el calcio sube y baja el potasio y el fósforo, perdón. Sube el fósforo y baja el calcio o sube el calcio y baja el fósforo. Siempre van de la mano. Pero aquí el fósforo está saliendo de las células, entonces esto hace que se disminuyan los niveles de calcio. ¿Sí? Y ya esto nos predispone a que el paciente tenga problemas como arritmias, por ejemplo, debido a los altos niveles de estos electrolitos, la disminución del calcio, el aumento del potasio, ¿no? Ahora, el ácido úrico es de especial interés porque este se va a ir al riñón, obstruye los canalículos renales y produce lesión renal. Lesión renal, imagínense qué es lo que va a pasar con el paciente. Además de tener la leucemia, tiene insuficiencia renal aguda. Y esto es una complicación seria porque muchos medicamentos de la quimioterapia no se pueden administrar en los pacientes con falla renal. Digamos, la toxicidad aumentaría muchísimo en estos casos, lo que hace que sea muy difícil el tratamiento en los pacientes con síndrome de lisis tumoral. Entonces es importante a los pacientes pedirles ácido úrico, pedirles niveles de potasio, niveles de fósforo y niveles de calcio para ver si no tienen lisis tumoral. Ahora, pruebas de función hepática. Los pacientes con leucemia van a tener invasión de los tejidos por los blastos. El hígado es uno de ellos, ¿no? Puede haber también elevación de transaminasas, elevación de las bilirubinas, que también complican el escenario. Recuerden que los fármacos tienen que ser metabolizados en el hígado y también tendríamos inconvenientes cuando existe alteración en el hígado. Vamos, tenemos que dar quimio porque si no se muere el paciente, ¿no? Pero pues sabemos que vamos a tener más complicaciones asociadas a los fármacos. Prueba de embarazo es muy importante también. Mujeres en edad fértil que puedan estar embarazadas y desarrollar una leucemia se presenta con cierta frecuencia. Y esto es un problema, claro. Si la leucemia se presenta en el primer trimestre del embarazo, esperar a que el feto madure para que pueda nacer es imposible. La leucemia seguramente se va llevando a los dos pacientes.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, la indicación es terminar el embarazo y darle la quimioterapia, porque no nos va a dar tiempo de que el feto madure. Tal vez, si es que la paciente está en el último trimestre y puede ser subsidiaria de una cesárea para poder sacar al feto y llevarlo pues a neonatología, sería una opción, ¿no? Una paciente en el tercer trimestre de su embarazo y para que pueda recibir quimioterapia posterior, ¿no? Es siempre un conflicto, definitivamente es un conflicto el embarazo en este tipo de enfermedad. Y obviamente tipificación, porque estos pacientes van a requerir grandes cantidades de transfusiones de sangre por todo el problema que van a tener debido a la leucemia. Entonces, es muy importante este tipo de pruebas en estos pacientes. Ahora, una vez que yo tengo ya establecido que el paciente tiene leucopenia, trombocitopenia, tiene anemia y sospecho una leucemia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar los blastos. Y es tan simple como pedir un frotis de sangre periférica. Un frotis de sangre periférica ya puede identificar los blastos. De hecho, existen clasificaciones como esta, que es la clasificación de la FAB, que ya prácticamente queda un poquito medio en desuso. Todavía hay hematólogos que siguen usándolo, pues yo digo desde el punto de vista docente sirve como para poder aprender bien a diferenciar un blasto, pero ya básicamente en la práctica es suficiente con que yo tenga blastos y digo, ya, tengo blastos, es leucemia aguda, ¿no? Así sea uno, es leucemia aguda. Recuerden que el final es la médula ósea el que va a dar la última palabra. Entonces se clasifican en varios grupos según esta clasificación, L1, L2 y L3, que no me interesa entrar en detalles en este momento, pero sí hablamos de blastos que tienen que estar más del 20% en médula ósea y en sangre periférica o en sangre periférica para hacer el diagnóstico. Una vez que yo tengo ya el paciente encasillado, digo, sí, parece ser una leucemia, hay blastos en la sangre periférica, lo segundo es establecer si es una leucemia linfoide o si es mieloide, si es una linfoide de tipo B o es una linfoide de tipo T, es decir, tengo que buscar el inmunofenotipo y esto lo hago con citometría de flujo. Una leucemia de tipo B usualmente va a marcarme este panel de anticuerpos. Miren, CD19, CD22, CD79A son los comunes para una leucemia de estirpe B, mientras que la leucemia de estirpe T me va a dar CD7, CD2, CD5 y CD3 como marcadores de leucemia de estirpe T. Sí, es diferente, ¿no es cierto? Hablamos que del 20 para arriba, de 19 para arriba, son marcadores de leucemia de tipo B, mientras que para la leucemia de tipo T estamos hablando desde CD1 hasta CD7, son marcadores de leucemia de estirpe T. ¿Tiene diferencia esto en el tratamiento? Pues sí, es diferente el tratamiento de una leucemia T de una leucemia B, con algunas ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo en el pronóstico es muy importante saber si es de tipo B o de tipo T. Entonces es muy importante la citometría de flujo para establecer qué tipo de leucemia, ante qué tipo de leucemia estamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos a seguirle entonces. Bueno, una vez que ya tengo hecho mi diagnóstico por la biometría, tengo mi frotis con blastos y tengo citometría de flujo de médula con blastos, ya está, el diagnóstico es leucemia. Nadie dice lo contrario. Lo segundo es saber qué va a pasar con el paciente. Entonces, estos son los factores pronósticos clásicos que utilizamos con los pacientes. Si es que el paciente no tiene ninguno de estos factores, el paciente se clasifica como de riesgo bajo, de riesgo estándar. Pero si el paciente tiene solo uno, ya se clasifica como de riesgo alto. ¿Cuáles son esos factores? Más de 35 años en la leucemia de estirpe B, más de 65 años en leucemia de estirpe T, más de 30.000 leucocitos en leucemia de estirpe B o más de 100.000 leucos en leucemia de estirpe T. El inmunofenotipo es peor tener una leucemia T que tener una leucemia B. Entonces, mal pronóstico sería la leucemia T, que tenga infiltración del sistema nervioso central, ¿cierto? Eso daría mal pronóstico. Y la respuesta a la inducción. Si es que, ¿qué es la inducción? Es el primer esquema de quimioterapia que les damos a los pacientes. Si el paciente responde a la inducción, es paciente que va a tener posiblemente un mejor pronóstico que un paciente que no responde
con el primer esquema de la inducción. Pues miren, hasta eso es importante ver cómo se comporta. Y obviamente el cariotipo, pues la genética es otro factor muy importante para clasificar al paciente en riesgo alto o riesgo estándar. Ya vamos a ver cuál es esa clasificación después ya del cariotipo. Ahora, me falta aquí uno en niños. ¿Qué pasa con los niños? Recuerden que el 80% de casos se presentan en niños. Si el niño tiene menos, si el niño tiene, perdón, menos de un año o tiene más de 10 años, se considera de riesgo alto. ¿Cuál sería entonces el riesgo bajo? Que tenga entre 1 y 10 años. ¿Sí? Si tiene 8 años, estamos bien. Si tiene 12 años, estamos mal. Si tiene 6 meses, estamos mal. Entonces, eso también son factores de riesgo de acuerdo a la edad del paciente. ¿Sí? Y bueno, ¿qué significa ser riesgo estándar? ¿Qué significa ser riesgo alto? Yo creo que estas gráficas lo dicen todo, ¿no? Un paciente de riesgo estándar o de riesgo bajo tiene una supervivencia un poco más allá del 60%. Es decir, 60% de posibilidades de que termine vivo a los 5 años del seguimiento, ¿sí? Del tratamiento. Mientras que los pacientes de riesgo estándar, la posibilidad de seguir vivos a los 5 años es del 30%, o sea, la mitad de lo que tienen los pacientes de riesgo bajo. Pues miren, realmente impactan estos factores pronósticos en el desenlace de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene 1, 2 o 3 factores de riesgo? Como ustedes pueden ver aquí, la supervivencia disminuye cada vez más, ¿no es cierto? Que de tal manera que los pacientes que tienen 3 factores de riesgo tienen menor supervivencia, 3 o 2 factores de riesgo tienen menor supervivencia que los que tienen uno solo, ¿no? Bueno, en definitiva, ser de riesgo alto es malo. Ese es el mensaje, ¿no es cierto? Es malo ser de riesgo alto. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? ¿Por qué es importante diferenciar los riesgo alto de riesgo bajo? Aparte de saber pues, el pronóstico, es porque los pacientes con riesgo bajo, de riesgo alto, perdón, se pueden beneficiar del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. ¿Sí? Estos pacientes trasplantados alcanzan a tener una supervivencia del 60%. Es decir, ya no es 30%, es ya 60% gracias al trasplante. Aquí quiero sacar algo que he escuchado muy frecuentemente entre los familiares del paciente y los pacientes. Si se trasplanta no es igual a curación. No es igual a curación. ¿Qué es lo que hace el trasplante? Nos ayuda a que tenga el paciente más oportunidad de sobrevivir. Ya no tiene 30% de posibilidades, ahora tiene 60% de posibilidades gracias al trasplante. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Todos los pacientes deberían trasplantarse? ¿Qué pasa con los de riesgo bajo? ¿Se benefician del trasplante? La verdad es que no. Sí, porque si el trasplanto, igual el trasplante tiene alta mortalidad y pues no genera mayor beneficio en este grupo. Entonces, solamente se beneficia a aquellos pacientes de riesgo alto. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Doctor, entonces normalmente solo se hacen trasplantes de riesgo alto, De no riesgo de alto. riesgo bajo. Exactamente. Los pacientes con riesgo bajo todavía pueden manejarse únicamente con quimioterapia. ¿Sí? Sigamos adelante. Estos son los marcadores genéticos que también son muy importantes. Miren, si nosotros vemos el cariotipo del paciente, al menos tenemos ya un factor pronóstico. ¿Qué pasa con la hiperdiploidía? Ok, ¿cuál es el número normal de cromosomas en los pacientes? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos es el número normal de cromosomas en las personas? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. 46. 46, ¿no es cierto? Cuando hablo de hiperdiploidía, hablo de un número mayor de 46 cromosomas, más de 46 cromosomas.
En ese caso, los pacientes tienen buen pronóstico porque responden muy bien a la quimioterapia. En caso de lipodiploidía, los pacientes van a tener peor pronóstico, un pronóstico pobre porque van a tener mala respuesta a la quimioterapia, ¿sí? Ahora, como se fijan abajo, son genes, miren, si tenemos nosotros mutación de ETB6 de un X1, estos pacientes suelen tener buen pronóstico, ¿sí? Si tienen mutación de este gen TCF3PBX1, suelen tener muy buen pronóstico, pero si le damos terapia agresiva, si le damos terapia intensiva, a los pacientes vamos a poder rescatarles, tienen buen pronóstico desde ese punto de vista. Pero los pacientes que tengan mutación, miren, es el mismo gen, TCF3, pero en el segmento HLF, si esos pacientes tienen muy mal pronóstico, demos lo que le demos, ese paciente no va a responder. Y este gen, que es el BCR-ABL1, es el que se forma cuando se une un trozo del cromosoma 9 y un pedazo del cromosoma 22, es decir, el cromosoma Filadelfia. Y ya habíamos hablado antes de ese cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia le confiere pobre pronóstico. Esto entre comillas, ¿por qué? Apareció estos fármacos que son los inhibidores de tirosinquinasa que podrían mejorar el pronóstico y últimamente se está viendo esa tendencia, ¿no? Los pacientes mejoran gracias a este tipo de tratamientos. Entonces, como que está en discusión de que si realmente sigue siendo de mal pronóstico, porque tenemos un fármaco que puede tratar este tipo de problemas en estos pacientes con estas leucemias, con el cromosoma Filadelfia. Miren, la genética es muy importante para establecer el pronóstico de la enfermedad en estos pacientes. Ahora, el cariotipo, alteraciones del cariotipo. No siempre viene una sola alteración, sino tenemos más alteraciones. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen, miren, un cariotipo normal, diploide, que es el número normal, ¿no es cierto? Con los pacientes que tienen 3 alteraciones no hay diferencia significativa. Es decir, un cariotipo normal y 3 alteraciones no impacten la supervivencia. Pero si vemos a los pacientes que tienen más de 5 alteraciones, la mortalidad es mayor, fíjense. Tenemos menor supervivencia, ¿sí? En estos pacientes. Básicamente hablamos de una supervivencia del 51% en estos pacientes, o sea, mucho más baja en los pacientes que tienen cariotipo con más de 5 alteraciones. Cariotipo complejo que se llama, ¿sí? Cariotipo complejo. Entonces, todos estos son factores pronósticos importantes en esta enfermedad. Yo sé, es bastante complicada, ¿no? Si ustedes lo piensan, muy complejo hacer diagnóstico y el manejo de estos pacientes. Y quizá lo más nuevo en leucemia es esto, la enfermedad mínima residual, entre comillas nuevo, ya viene un tiempo tratándose, pero es muy buena lo que nos permite hacer esta herramienta. Básicamente evalúa la respuesta al tratamiento y predice la supervivencia de la enfermedad. ¿Cómo es esto? Se basa básicamente en los hallazgos de citometría de flujo, entonces para esto les voy a poner un ejemplo. Digamos, yo tengo un paciente con leucemia que identifico que tiene CD19 positivo, SD20 positivo, SD10 positivo, SD79A positivo y un CD22 positivo. ¿Sí? Todos estos son los marcadores de citometría de flujo que se hizo al diagnóstico, se tiene estos marcadores. Sus células de leucemia marcan esto que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con el paciente? Le doy quimioterapia, le doy mi primer esquema, la inducción que se llama. Entonces, le doy la inducción y la idea es que con la inducción el número de células, de estas células que marcan todo esto, se disminuya incluso hasta cero, que sea indetectable. Estos pacientes, si logran hacer esto, llegan a la curación, ¿sí? Pero, si el paciente ha logrado llegar solo hasta aquí, a la 10 a la menos 4, es decir, que tiene una célula de leucemia por cada 10.000 células, ¿sí? Una célula de leucemia que marca todo esto, por cada 10.000 células, ¿qué significa? Que este paciente con el tratamiento posiblemente disminuya o posiblemente pueda tener una recaída tardía, ¿sí? Si el paciente tiene una por cada 100 células, una de leucemia, por cada 100 células, 1%, ¿qué significa? Va a recaer, una recaída temprana, se va a volver a presentar la enfermedad. Entonces, esto me predice qué paciente va a recaer temprano, qué paciente va a recaer más tarde, según el nivel
de la citometría de flujo. Ahora, pensemos un ratito, ¿qué pasa con el paciente que llega, le hacemos el diagnóstico de leucemia y resulta que es un riesgo estándar? Es decir, el paciente no tiene factores de riesgo, significa que tiene una supervivencia del 60%, pero doy tratamiento y le mido la enfermedad mínima residual y encuentro que tiene 10 a la 3, o sea, una célula de leucemia por cada 1000 células. ¿Qué significa? Ese paciente va a recaer, va a tener una recaída tardía. Por este hecho, el paciente ya cambia de riesgo, ya no es un riesgo estándar, ahora es un riesgo alto. Por tanto, el tratamiento de este paciente va a ser el trasplante de células progenitoras de hematopoyética. No sé si quedó claro esto de la enfermedad mínima residual. ¿Qué dice muchachos? Doctor, ¿Sí? Bueno, finalmente clasificamos nosotros a las 16 semanas, clasificamos a estos pacientes. Si es que la citometría de flujo no detecta ninguna célula de estas de leucemia, pues le decimos no detectable, el pronóstico es muy bueno. Riesgo intermedio cuando tengo menos de 10 a la 3 células. Y riesgo alto si tengo más o igual a 10 a la 3 células. Ahí sí el riesgo es alto, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes se van a beneficiar del uso de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Muy bien, ¿preguntas? Bueno, para concluir, vamos a ver leucemia mieloide aguda. Obviamente, mucho de lo que hemos hablado de leucemia linfoide es prácticamente igual en este caso, ¿no? En este caso, la leucemia mieloide aguda, pues, por definición, es un grupo de neoplasias hematológicas, porque son varias. Recuerden que son glóbulos rojos, glóbulos plaquetas, son glóbulos blancos de tipo neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. O sea, por eso es un grupo, porque son varios tipos. Todas son células precursoras, todas son células precursoras, ¿sí? Del linaje mieloide. Todos son blastos mieloides, ¿no es cierto? De todo esto. Por eso es un grupo de neoplasias. Igual proliferación clonal. Esta leucemia es mucho más frecuente en adultos, 80% de casos se ven en adultos, miren, lo que era al contrario en la leucemia linfoide, que era 80% en niños, ¿no? Este es más frecuente en adultos, y menos del 10% se ve en menores de 10 años, ¿no? Se ve menos frecuente en los niños. La incidencia es de 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, sí, sobre todo en la población blanca se puede ver mayor frecuencia de esta enfermedad. Y la edad de presentación, y esto es lo interesante, es alrededor de los 65 años, es decir, personas ya de la tercera edad que van a tener esta enfermedad. Entonces, de ahí ustedes pueden intuir que el tratamiento va a dar problemas porque son pacientes ya añosos y generalmente pues toleran menos los tratamientos. Se clasifica según su morfología en varios grupos, no es L1, L2, L3, como vimos en el linfoide, aquí tenemos hasta M7, miren, M0 hasta M7, que son diferentes tipos de células, ¿no? Vamos viendo aquí. Entonces, la verdad es que, como les decía antes, con que yo sepa que son blastos de sangre periférica, estoy satisfecho. Esos son blastos, células grandes, sí, con núcleos grandes, con nucleolos, algunas con gránulos, otras sin gránulos. Esto se llama blastos, ¿no? Son de diferente tipo. No vamos a entrar en detalle sobre este M1 hasta M7, ¿sí? Pero pues lo que sí quiero quizá poner la diferencia, existe un grupo de células, la M3, que es la leucemia promielocítica. En donde esta leucemia van a tener estas células grandes, ¿sí? Fíjense, el núcleo es arriñonado o es un núcleo lobulado, como se puede ver aquí. No es así como los otros que veíamos cuadrados, fíjense las imágenes. No es así cuadrado como este, ¿no? No se ve así un solo homogéneo, sino es un núcleo más bien que tiene una escotadura, está riñonado, es un poquito más maduro, no es tan inmaduro y está lleno de gránulos, fíjense. Esto se llama leucemia promielocítica aguda, que tiene sus diferencias con la leucemia mieloide típica, ¿sí? Igual que la anterior, si yo encuentro estos blastos, ¿qué es lo que debo hacer? Citometría de flujo. Entonces, ¿qué marcadores son los comunes que vamos a encontrar para todos estos? Miren, vamos a encontrar CD15, 16, CD33, perdón, y 65 van a ser parte de estos. Además, marcan HLA-DR, muchos de ellos, ¿sí? Y el CD34 positivo es
frecuente en este tipo de leucemia. Es decir, se ve por citometría de flujo. Esto me va a decir, es una leucemia mieloide. Es una leucemia mieloide. Y con eso, pues obviamente el tratamiento ya no tiene nada que ver con la de leucemia linfoide que habíamos hablado previamente, ¿no? Perdón. Oh, no quiero avanzar. Ok, ¿cómo se clasifica esta enfermedad? Tiene varios grupos de clasificación, fíjense, son 6 grupos de clasificación. No quiero entrar en detalles porque no es el objetivo nosotros entrar en este detalle, pero vamos a hablar de esta leucemia con anormalidades genéticas recurrentes. Esta leucemia con anormalidades genéticas recurrentes tienen cambios en su genoma, en su cariotipo, como la translocación 821, la inversión del cromosoma 16, la translocación del 16 con el 16, la translocación 15-17. ¿Por qué son importantes todas estas? Todas estas leucemias con estas anormalidades se consideran de riesgo bajo. Esto es lo importante. ¿Cuáles son las de riesgo bajo? Las que marcan translocación 821, las que tienen la inversión del 16, las que tienen translocación del 16 con 16 y la translocación 15-17 se consideran de bajo riesgo. Sí, aquí tenemos una clasificación genética de la leucemia mieloide aguda. Fíjense, está 821, riesgo favorable, inversión del 16, translocación 16-16. Con estas mutaciones, ¿no? La FLT3 y TD, sí, la mutación de CEF-alfa, generalmente son de riesgo favorable. ¿Qué significa? Pacientes con este tipo de cambios se tratan con quimioterapia sola, ¿sí? Y pacientes de riesgo intermedio 1, intermedio 2 o de riesgo adverso requieren trasplante de médula ósea para su manejo. Entonces, miren, la genética es muy importante cuando hablamos de leucemia. Es muy, muy importante. Marca el tratamiento, las decisiones terapéuticas deben ser basadas en la genética del paciente. Es muy importante para poder orientar el manejo de los pacientes. Y finalmente, pues, para resumir, el tratamiento de leucemia se basa en estos 3 ejes. 1, la inducción a la remisión. ¿Qué significa? Darle al paciente su primer quimioterapia, su primer esquema de quimioterapia. Como ustedes vieron ya, son pacientes que van a determinarse el riesgo si responden o no responden a la primera quimio. Luego reciben una terapia de mantenimiento y luego, pues también tenemos el trasplante. Los pacientes generalmente van a estar rotando entre estos 3 esquemas, estos 3 ejes de manejo de la quimioterapia. Fíjense, en caso de leucemia mieloide aguda, las respuestas de la quimioterapia suelen ser del 80 al 92%. Miren, nunca es del 100%, eso es lo lamentable. Nunca responden el 100%, siempre hay grupos que fallan. La supervivencia a 5 años va a ser del 50% de los pacientes, ¿sí? Y la tasa de recaídas en el primer año es del 70%, es decir, muchos pacientes en el primer año van a volver a presentar la leucemia. Si logran pasar la barrera del primer año, tienen más oportunidad, ¿sí? En caso de leucemia linfoide aguda, las respuestas son del 90%, igual no es del 100%. La sobrevida es del 60% a 5 años. En los niños es de 85% a 5 años. Es mucho mejor la respuesta en niños que en adultos. Esto porque los niños toleran mejor la quimioterapia de alta intensidad. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Claro, una pregunta entonces, más que nada, ¿por qué en sí no se puede llegar a un 100% de respuesta? O sea, ¿qué es lo que determina que llegue, por ejemplo, al 92% o al 80%? Ya, lo que pasa es que depende de la enfermedad, las características de cada enfermedad, los factores pronósticos de la enfermedad, la edad del paciente, ¿sí? Eso es generalmente lo que predispone más. Hay cosas que todavía no se conocen bien, que están en estudio y investigación para poder mejorar el tratamiento de la leucemia. Ahorita manejamos una terapia que se llama CAR T-cells. No sé si es que han escuchado esto antes, ¿no? No, doc. CAR T-cells. ¿Qué es esto de las CAR T-cells? Las CAR T-cells se toma un donador, por ejemplo, cualquier persona, ¿ya? Y se le toman los linfos. Esos linfocitos de ese paciente del donador se modifican para que busquen su target, para que busquen al CD19. Recordemos que esta CD19 es el marcador de la leucemia, ¿no es cierto? Es decir, se modifica genéticamente esos linfocitos
para que busquen al CD19. Luego se transfunden estos linfocitos al paciente y esos linfocitos le empiezan a matar a la leucemia. ¿Sí? Hasta ahora es una de las mejores opciones de tratamiento darles a los pacientes esta leucemia, estos linfocitos que se llaman CAR T-cells, porque mejoran la respuesta a la quimio, mejoran el pronóstico del paciente y se utiliza para pacientes en refractarios y en recaídas. Solo para pacientes refractarios a la quimio y en recaída. O sea, es de alta intensidad. Obviamente los efectos adversos son, ellos les da lo mismo que está haciendo el COVID, una tormenta de citoquinas. Es uno de los efectos adversos. La mortalidad por la terapia es alta. No todos los pacientes pueden acceder a esto. Uno, por los precios. Dos, por los efectos adversos. No son los pacientes seleccionados que logran llegar a esto, ¿no? Y poco a poco vamos avanzando en más opciones de tratamiento. No sé si quedó claro. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a dejar, muchachos, hasta aquí. Sí.